Nunca pensé que heredar la casa de mi abuela Carmen me traería tantos problemas. Cuando llegué esa tarde de octubre para revisar sus pertenencias, lo primero que me llamó la atención fue el jardín trasero. Era extrañamente perfecto, como si alguien lo hubiera estado cuidando durante los 3 meses que llevaba muerta. Las flores estaban impecables, el césped recién cortado, y había algo más, algo que me hizo detenerme en seco. Entre los rosales, perfectamente alineados como pequeños soldados, había al menos 20 gnomos de jardín. Todos me miraban con sus ojos pintados, pero juro que por un momento sentí que realmente me observaban. Mi abuela nunca había mencionado esos gnomos en vida, y yo había visitado esa casa cientos de veces durante mi infancia. ¿De dónde habían salido? El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles, pero los gnomos permanecieron inmóviles, sonriendo con esa expresión que ahora me parecía siniestra. Algo en mi estómago se revolvió cuando noté que uno de ellos, el más grande, tenía una mancha oscura en su gorro rojo. La casa de la abuela Carmen estaba ubicada en las afueras de Salamanca, en una zona donde las casas estaban separadas por grandes terrenos. Era una construcción de piedra del siglo XIX, con techos altos y ventanas que crujían cuando el viento las golpeaba. El interior olía a lavanda y a ese aroma particular de las casas antiguas, una mezcla de madera vieja y humedad. Yo soy arquitecto, tengo 32 años, y había venido desde Madrid para decidir qué hacer con la propiedad. Mi abuela había sido una mujer peculiar, siempre hablando de tradiciones familiares y leyendas locales que yo consideraba supersticiones. Recuerdo que de niño me contaba historias sobre duendes y criaturas del bosque, pero yo las tomaba como cuentos para dormir. La cocina conservaba sus ollas de cobre colgando del techo, y en la sala principal había fotografías familiares que se remontaban a principios del siglo XX. Mientras revisaba los documentos en su escritorio, encontré un diario con tapas de cuero gastado. Las páginas amarillentas estaban llenas de su letra temblorosa, y las últimas entradas databan de apenas una semana antes de su muerte. Decidí quedarme esa noche en la casa para avanzar con la revisión de documentos. Preparé una cena ligera y me instalé en la sala principal, donde la chimenea proporcionaba una luz cálida y reconfortante. El silencio del campo era absoluto, roto solo por el ocasional ulular de una lechuza o el crujir de las vigas de madera. Desde la ventana de la sala podía ver perfectamente el jardín trasero, iluminado por la luna llena que se alzaba entre las nubes. Los gnomos seguían ahí, inmóviles, pero ahora parecían diferentes bajo la luz plateada. Sus sombras se extendían largas y deformes sobre el césped, creando formas que mi mente se negaba a interpretar. Abrí el diario de mi abuela y comencé a leer las últimas entradas. Su letra, normalmente ordenada, se veía cada vez más nerviosa y temblorosa. Hablaba de los guardianes del jardín y de mantener el equilibrio. Mencionaba rituales nocturnos y ofrendas que debía dejar para apaciguar a los antiguos protectores. Al principio pensé que eran las divagaciones de una mente anciana, pero algo en el tono de sus palabras me inquietaba profundamente. Cerca de la medianoche, mientras leía el diario, escuché un sonido extraño proveniente del jardín. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado sobre la grava del sendero. Me acerqué a la ventana y miré hacia afuera, pero todo parecía normal. Los gnomos seguían en sus posiciones, inmóviles bajo la luz de la luna. Regresé al diario y encontré una entrada particularmente perturbadora: los gnomos se mueven cuando la luna está llena. Debo recordar dejar leche y miel en el plato azul, como me enseñó mi madre. Si no lo hago, se enojan, y cuando se enojan. La entrada se cortaba abruptamente, como si hubiera sido interrumpida. El sonido de arrastre se repitió, esta vez más cerca de la casa. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Me dirigí a la cocina para prepararme un té y calmar los nervios, pero cuando encendí la luz, vi algo que me heló la sangre. En la mesa de la cocina había un plato azul que no había visto antes, y junto a él, una nota escrita con la letra de mi abuela: para mis queridos guardianes. Con amor, Carmen. El plato estaba vacío, pero alrededor había restos secos de lo que parecía ser miel cristalizada. Volví al diario con manos temblorosas y busqué más referencias a los gnomos. Encontré entradas que se remontaban a décadas atrás, todas hablando de los mismos rituales, las mismas ofrendas. Mi abuela escribía sobre cómo su madre le había enseñado a cuidar de los pequeños guardianes, y cómo su abuela antes que ella había hecho lo mismo. Aparentemente, esta tradición se remontaba a generaciones en nuestra familia. Una entrada de hace 5 años me llamó especialmente la atención: anoche olvidé dejar la ofrenda. Por la mañana encontré todas mis flores arrancadas y los gnomos habían cambiado de posición. El más grande estaba justo frente a mi ventana del dormitorio, mirando hacia adentro. Nunca más volveré a olvidar mi deber. Cerré el diario y miré nuevamente hacia el jardín. Algo había cambiado.
El gnomo más grande, el que tenía la mancha en el gorro, ya no estaba entre los rosales. Busqué con la mirada por todo el jardín, pero no lo encontré. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando me di cuenta de que ahora había solo 19 gnomos visibles. ¿Dónde estaba el 20º? Decidí salir al jardín para investigar. Tomé una linterna de la cocina y abrí la puerta trasera. El aire nocturno estaba frío y húmedo, cargado con el aroma de las flores y algo más, algo dulzón y desagradable que no pude identificar. Caminé lentamente entre los gnomos, examinando cada uno con la linterna. Todos parecían normales, hechos de cerámica pintada, con sus típicas barbas blancas y gorros coloridos. Pero había algo en sus expresiones que me perturbaba. No eran las sonrisas amigables que recordaba de los gnomos de otros jardines, estas eran sonrisas que parecían esconder secretos oscuros. Llegué al lugar donde había visto al gnomo más grande por última vez. En el suelo había una marca circular en la tierra, como si algo pesado hubiera estado ahí durante mucho tiempo. Seguí un rastro de pequeñas huellas en la tierra húmeda, huellas que parecían demasiado reales para haber sido hechas por una figura de cerámica. Las huellas llevaban hacia la casa, específicamente hacia la ventana de la cocina. Mi respiración se aceleró cuando me di cuenta de que las huellas terminaban justo debajo de la ventana, como si algo hubiera estado observando el interior. Regresé rápidamente a la casa y cerré la puerta con llave. Mis manos temblaban mientras buscaba en el diario más información sobre qué hacer cuando los gnomos se movían. Encontré una entrada que me aterrorizó: si uno de los guardianes abandona su puesto, significa que el pacto ha sido roto. Debo restaurar el equilibrio antes del amanecer, o las consecuencias serán terribles. La última vez que esto pasó, en 1987, encontraron al vecino don Esteban en su jardín, con una expresión de terror absoluto en el rostro. Los médicos dijeron que había sido un infarto, pero yo sé la verdad. Miré el reloj, eran las 2 de la madrugada. Tenía pocas horas hasta el amanecer. Según el diario, necesitaba preparar una ofrenda especial, leche fresca, miel de abeja, y algo que me hizo dudar: una gota de sangre del guardián de la casa, es decir, yo. El ritual debía realizarse en el centro del jardín, donde había un pequeño círculo de piedras que hasta ahora había pensado que era meramente decorativo. Mientras preparaba los ingredientes en la cocina, escuché pasos pequeños pero firmes caminando alrededor de la casa. No eran pasos humanos, eran demasiado cortos, demasiado rápidos, como si algo pequeño pero decidido estuviera patrullando el perímetro. Los pasos se multiplicaron. Ya no era solo uno, sino varios, como si todos los gnomos hubieran cobrado vida y estuvieran rodeando la casa. Miré por la ventana de la sala y lo que vi me dejó sin aliento. Los gnomos ya no estaban en sus posiciones originales. Algunos caminaban lentamente por el jardín, otros se habían acercado a la casa, y el más grande estaba parado directamente frente a la puerta principal. Sus ojos, que antes eran solo pintura, ahora brillaban con una luz propia en la oscuridad. Podía ver su pecho subir y bajar, como si realmente estuviera respirando. El diario había mencionado que los gnomos eran guardianes ancestrales, que protegían la propiedad de fuerzas malignas, pero que si no se les respetaba adecuadamente, ellos mismos se convertían en la amenaza. Tomé el plato azul con la ofrenda preparada y me dirigí hacia la puerta trasera. Mis piernas apenas me sostenían, pero sabía que no tenía opción. Cuando abrí la puerta, el gnomo más cercano giró su cabeza hacia mí con un movimiento mecánico pero fluido. Su sonrisa se había transformado en una mueca amenazante, y pude ver que sus dientes, antes apenas sugeridos por la pintura, ahora eran reales y afilados. Caminé lentamente hacia el círculo de piedras en el centro del jardín, sintiendo las miradas de todos los gnomos clavadas en mí. El aire se había vuelto espeso, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse, pero el cielo permanecía despejado. Podía escuchar sus pequeñas respiraciones, un sonido colectivo que creaba una sinfonía siniestra en la noche. Cuando llegué al círculo, deposité el plato en el centro y retrocedí lentamente. Los gnomos comenzaron a acercarse, formando un círculo alrededor del área ritual. Sus movimientos eran coordinados, como si fueran dirigidos por una mente colectiva. El gnomo más grande se adelantó y se acercó al plato. Lo observé mientras examinaba la ofrenda, y por un momento terrible, pensé que no sería suficiente. Su expresión era de desaprobación, como si faltara algo crucial. Recordé la parte del ritual que más me había perturbado, la gota de sangre. Con manos temblorosas, saqué una pequeña navaja que había encontrado en la cocina y me hice un pequeño corte en el dedo índice. Dejé caer una gota de sangre sobre la miel, y inmediatamente el ambiente cambió. Los gnomos se relajaron visiblemente, y sus expresiones amenazantes se suavizaron. Pero mi alivio duró poco. El gnomo más grande levantó la vista del plato y me miró directamente a los ojos.
Cuando habló, su voz era como el crujir de hojas secas, antigua y llena de autoridad. El pacto ha sido roto durante 3 lunas. La deuda debe ser pagada. Los otros gnomos comenzaron a moverse en círculo alrededor de mí, sus pasos creando un ritmo hipnótico en la grava. Me di cuenta de que la ofrenda no había sido suficiente, era solo el comienzo de algo mucho más grande. El gnomo líder continuó: tu abuela nos sirvió fielmente durante 70 años. Mantuvo el equilibrio, protegió el umbral. Ahora tú debes tomar su lugar, o el umbral se abrirá y lo que está del otro lado vendrá a reclamar lo que es suyo. No entendía completamente lo que significaba, pero el terror en mi pecho me decía que no quería averiguarlo. Los gnomos se detuvieron y todos me miraron expectantes. El aire alrededor del círculo comenzó a ondular, como si la realidad misma se estuviera distorsionando. Pude ver sombras moviéndose en la distorsión, formas que no pertenecían a nuestro mundo. El gnomo líder extendió su pequeña mano hacia mí: acepta el pacto, guardián, o enfrenta las consecuencias de tu negativa. Las sombras en la distorsión se volvieron más definidas, y pude ver criaturas que desafiaban toda descripción racional. Eran formas cambiantes de oscuridad pura, con ojos que brillaban como brasas y extremidades que se extendían y contraían como tentáculos. El terror que sentí fue tan intenso que mis piernas casi cedieron. Entendí que los gnomos no eran la verdadera amenaza, eran los guardianes que mantenían a esas cosas alejadas de nuestro mundo. Mi abuela había sido la guardiana humana, la que mantenía el pacto activo con su sangre y sus ofrendas regulares. Ahora, con su muerte, el equilibrio se había roto, y esas entidades estaban tratando de cruzar. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté con voz temblorosa. El gnomo líder sonrió, pero esta vez su sonrisa parecía casi benevolente: acepta ser el nuevo guardián. Vive en esta casa, mantén las ofrendas, respeta el ciclo lunar. A cambio, nosotros mantendremos el umbral cerrado y protegeremos tu linaje como protegimos el de tu abuela. Las criaturas sombras se agitaron violentamente al escuchar esto, como si supieran que su oportunidad de cruzar estaba desapareciendo. Una de ellas logró extender una extremidad a través de la distorsión, y cuando tocó el suelo del jardín, la hierba se marchitó instantáneamente. No tenía opción real. Podía ver que si rechazaba el pacto, esas criaturas invadirían no solo mi vida, sino potencialmente el mundo entero. Extendí mi mano hacia el gnomo líder y dije: acepto. En el momento en que nuestras manos se tocaron, sentí una corriente eléctrica recorrer todo mi cuerpo. No era dolorosa, pero sí transformadora. Pude sentir la conexión estableciéndose, un vínculo que me unía no solo a los gnomos, sino a la casa, al jardín y a algo mucho más grande y antiguo. La distorsión en el aire comenzó a cerrarse, y las criaturas sombra fueron succionadas de vuelta a su dimensión con gritos que sonaban como viento atravesando cavernas profundas. Los gnomos se relajaron completamente, y sus expresiones volvieron a ser las sonrisas amigables que recordaba de mi infancia. El gnomo líder me soltó la mano y asintió con aprobación: el pacto está sellado. Bienvenido a la Hermandad de Guardianes, joven Carmen. Fue entonces cuando me di cuenta de que había usado el apellido de mi abuela, como si ahora fuera parte de una tradición que trascendía los nombres individuales. Los gnomos comenzaron a regresar a sus posiciones originales en el jardín, moviéndose con la misma coordinación silenciosa con la que habían venido. El amanecer llegó con una tranquilidad que no había sentido en toda la noche. Los gnomos habían vuelto a ser figuras inmóviles de cerámica, pero ahora sabía que era solo una apariencia. Podía sentir su presencia constante, como una vibración sutil en el aire que me rodeaba. Regresé a la casa y terminé de leer el diario de mi abuela. Las últimas páginas contenían instrucciones detalladas sobre el cuidado de los guardianes. Las ofrendas debían hacerse cada luna llena, el jardín debía mantenerse en perfecto estado, y nunca, bajo ninguna circunstancia, debía permitir que extraños perturbaran el círculo de piedras. También encontré una lista de otros guardianes en diferentes partes del mundo, una red secreta de personas que mantenían umbrales similares cerrados. Mi vida en Madrid quedó atrás. Llamé a mi oficina y renuncié, inventando una historia sobre una herencia que requería mi atención permanente. Mis amigos y familiares pensaron que había perdido la razón, abandonando una carrera exitosa para convertirme en ermitaño en el campo. Si supieran la verdad, pero algunos secretos son demasiado grandes y peligrosos para compartir. Ahora vivo en la casa de mi abuela, cuidando el jardín y manteniendo el pacto. Han pasado 6 meses desde aquella noche, y mi vida ha encontrado un ritmo extraño pero satisfactorio. Durante el día, trabajo en el jardín, leo los libros de mi abuela sobre tradiciones ancestrales, y he comenzado a escribir mi propio diario para el próximo guardián. Durante las noches de luna llena, realizo las ofrendas y puedo conversar brevemente con los gnomos. He aprendido que cada uno tiene una personalidad distinta y una historia que se remonta a siglos atrás. El líder,
que se llama Cornelius, me ha contado sobre otros umbrales que han fallado a lo largo de la historia, y las consecuencias han sido desastrosas, plagas inexplicables, desapariciones masivas, y eventos que los historiadores atribuyen a causas naturales pero que en realidad fueron invasiones de esas entidades sombra. He comenzado a entender que mi familia ha sido parte de una guerra silenciosa que se libra desde hace milenios, una guerra para mantener nuestro mundo separado de dimensiones donde habitan cosas que la mente humana no puede comprender completamente. A veces, en las noches más oscuras, puedo sentir a las criaturas del otro lado presionando contra el umbral, buscando cualquier debilidad en el pacto. Lo más perturbador de todo esto es que he comenzado a disfrutarlo. La responsabilidad, el propósito, la sensación de estar protegiendo algo importante, es adictivo. He empezado a entender por qué mi abuela nunca se mudó de esta casa, por qué parecía tan en paz a pesar de cargar con un secreto tan pesado. Pero también he notado cambios en mí mismo. Mis sentidos se han agudizado, puedo percibir cosas que antes me pasaban desapercibidas, y a veces, en los espejos, veo un brillo en mis ojos que no estaba ahí antes. Los gnomos me han explicado que el pacto cambia al guardián gradualmente, adaptándolo para su papel. No es algo malo, dicen, sino una evolución necesaria. Ayer recibí una carta de mi primo Miguel, diciendo que está pensando en visitarme. No sabe nada sobre los gnomos o el pacto, y no puedo permitir que se acerque demasiado al jardín durante una luna llena. Pero parte de mí se pregunta, ¿será él el próximo guardián cuando yo ya no pueda continuar? ¿Será esta la forma en que nuestra familia ha perpetuado la tradición durante generaciones? Mientras escribo esto, puedo ver a Cornelius en el jardín, inmóvil bajo el sol de la tarde, pero sé que me está observando. Y por primera vez desde que acepté el pacto, esa sonrisa suya me parece un poco demasiado conocedora. Mi hija Emma tenía solo 5 años cuando comenzó a hablar de sus nuevos amigos del jardín. Al principio pensé que era normal, ya sabes cómo son los niños con sus amigos imaginarios. Acabábamos de mudarnos a una casa antigua en las afueras de Córdoba, con un jardín enorme que había pertenecido a los dueños anteriores durante décadas. Emma pasaba horas jugando afuera, riéndose y conversando con alguien que yo no podía ver. «Mamá, los señores pequeños me enseñaron un juego nuevo», me decía con esa sonrisa inocente que me derretía el corazón. Cuando le preguntaba sobre estos señores pequeños, me describía figuras con gorros puntiagudos y barbas largas que vivían entre las flores. Pensé que había visto gnomos de jardín en algún libro o película. Pero cuando salí a revisar el jardín esa tarde, no encontré ninguna decoración de ese tipo. Solo plantas descuidadas, hierba alta, y una sensación extraña de que alguien me observaba desde los arbustos. Esa noche, Emma me pidió que le preparara galletas extra, para compartir con mis amigos mañana. Soy madre soltera, trabajo como enfermera en el hospital local, y me había mudado a esa casa porque el alquiler era sorprendentemente barato. La inmobiliaria me había explicado que los dueños anteriores se habían ido de forma repentina, dejando la propiedad en el mercado por meses sin encontrar inquilinos. La casa era hermosa pero tenía esa sensación de abandono que solo el tiempo puede crear. Las habitaciones eran amplias, con techos altos y ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz natural. El jardín trasero era lo que más me había enamorado del lugar, casi media hectárea de terreno con árboles frutales, rosales silvestres y un pequeño estanque en el centro. Emma había encontrado inmediatamente su lugar favorito, un rincón del jardín donde los arbustos formaban una especie de refugio natural. Desde la ventana de la cocina podía verla jugando ahí todas las tardes después del jardín de infantes. Hablaba animadamente, gesticulaba, y parecía escuchar respuestas que yo no podía oír. Su risa llenaba el aire, y por primera vez desde el divorcio, la veía completamente feliz. El jardín tenía un aroma dulce y terroso, especialmente al atardecer, cuando el rocío comenzaba a formarse sobre las hojas. Las primeras semanas en la casa fueron maravillosas. Emma se adaptó rápidamente a su nuevo jardín de infantes, y yo disfrutaba de la tranquilidad del campo después de años viviendo en el centro de la ciudad. Los vecinos más cercanos estaban a varios cientos de metros, lo que nos daba una privacidad que nunca habíamos tenido. Por las noches, después de acostar a Emma, me sentaba en el porche trasero con una taza de té, observando las estrellas y escuchando los sonidos nocturnos del campo. Era exactamente la vida pacífica que había soñado para nosotras. Emma había comenzado a dibujar constantemente, llenando hojas con figuras pequeñas que tenían gorros puntiagudos y sonrisas grandes. Cuando le preguntaba sobre sus dibujos, me explicaba con todo detalle las personalidades de cada amigo. Había uno que le gustaba contar chistes, otro que sabía canciones muy antiguas, y uno más que le enseñaba sobre las plantas del jardín. Sus descripciones eran tan vívidas y consistentes que comencé a preguntarme si realmente había algo en el jardín que yo no estaba viendo.
Pero cada vez que salía a investigar, solo encontraba plantas y tierra. Todo cambió una tarde cuando llegué temprano del trabajo y encontré a Emma sentada en el jardín, pero no estaba sola. Había un pequeño círculo de galletas rotas esparcidas en el suelo frente a ella, como si alguien realmente las hubiera estado comiendo. Emma me saludó alegremente. «Mira, mamá. Mis amigos se comieron las galletas que les traje. Les gustaron mucho». Me acerqué para examinar las galletas. No parecían haber sido comidas por pájaros o insectos, estaban partidas en pedazos pequeños y uniformes, como si manos diminutas las hubieran desmenuzado cuidadosamente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «Emma, ¿dónde están tus amigos ahora?», le pregunté, tratando de mantener la calma. Ella señaló hacia los arbustos. «Se escondieron cuando llegaste. No les gusta que los adultos los vean. Dicen que los adultos no entienden los juegos importantes». Esa noche, después de acostar a Emma, salí al jardín con una linterna. En el lugar donde había estado jugando, encontré pequeñas huellas en la tierra húmeda. Eran demasiado pequeñas para ser de un niño, pero demasiado definidas para ser de un animal. Tenían la forma de pequeñas botas. Los días siguientes observé a Emma más cuidadosamente. Sus conversaciones con los amigos invisibles se volvieron más complejas y específicas. Hablaba sobre reglas de juegos que nunca había escuchado, cantaba canciones en lo que parecía ser un idioma inventado, y a veces se quedaba muy seria, como si estuviera recibiendo instrucciones importantes. Una tarde la escuché decir: «Sí, entiendo. Solo cuando la luna esté redonda. Y tengo que traer algo brillante». Cuando le pregunté sobre esa conversación, me dijo que sus amigos le habían enseñado un juego especial que solo se podía jugar en ciertas noches. Esa noche revisé su habitación y encontré una pequeña colección de objetos brillantes escondida debajo de su cama: monedas, un anillo que había perdido semanas atrás, y varios pedazos de papel aluminio cuidadosamente doblados. «Emma, ¿por qué tienes estas cosas aquí?», le pregunté. Ella me miró con esos ojos grandes e inocentes. «Son para el juego especial, mamá. Mis amigos dijeron que les gustan las cosas que brillan. Es como pagarles por enseñarme cosas nuevas». Un miedo frío comenzó a crecer en mi estómago. ¿Qué tipo de cosas nuevas le estaban enseñando? Decidí investigar la historia de la casa. Fui a la biblioteca local y busqué información sobre los propietarios anteriores. Lo que encontré me perturbó profundamente. La familia anterior, los Martínez, había vivido ahí durante 15 años con sus 2 hijos. Según los registros del periódico local, se habían mudado repentinamente después de que su hijo menor, de 6 años, desapareciera durante 3 días. Lo habían encontrado en el bosque cercano, completamente ileso pero sin memoria de dónde había estado. El niño había desarrollado comportamientos extraños después del incidente, hablaba constantemente sobre amigos pequeños y se negaba a entrar a la casa después del anochecer. La familia se había mudado un mes después. Pero había más. Investigando más atrás, encontré que la casa había tenido una rotación inusual de inquilinos durante los últimos 30 años. Varias familias con niños pequeños habían vivido ahí por periodos cortos antes de mudarse abruptamente. En cada caso, había reportes de comportamientos extraños en los niños. Esa noche, mientras Emma dormía, salí al jardín y examiné más cuidadosamente el área donde jugaba. Entre los arbustos, casi oculto por las hojas, encontré algo que me heló la sangre: pequeñas figuras de cerámica, gnomos de jardín, pero estaban parcialmente enterrados y cubiertos de musgo, como si hubieran estado ahí durante décadas. Conté 7 gnomos en total, todos parcialmente ocultos entre la vegetación. Sus caras estaban desgastadas por el tiempo, pero aún podía ver sus sonrisas pintadas y sus ojos que parecían seguir mis movimientos. Algunos tenían grietas que los hacían ver siniestros bajo la luz de mi linterna. Al día siguiente, mientras Emma estaba en el jardín de infantes, decidí desenterrar completamente los gnomos para examinarlos mejor. Cuando los limpié, pude ver que eran muy antiguos, probablemente de los años 60 o 70. Pero lo que más me perturbó fue encontrar pequeños objetos enterrados alrededor de cada gnomo: juguetes viejos, monedas y pequeñas joyas que parecían haber sido ofrendas dejadas por niños durante décadas. Esa tarde, cuando Emma regresó del jardín de infantes, inmediatamente notó que los gnomos estaban visibles. Su reacción me aterró: «Mamá, ¿por qué los desenterraste? Ahora están enojados. Dijeron que no les gusta que los adultos los molesten». Corrió hacia los gnomos y comenzó a hablarles en voz baja, como si se estuviera disculpando. Podía ver que estaba genuinamente angustiada. «Emma, son solo figuras de cerámica. No pueden estar enojados». Pero ella me miró con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de miedo y decepción. «No entiendes nada, mamá. Ellos son reales, y ahora tengo que arreglar lo que hiciste».
Esa noche Emma se negó a cenar y se fue a la cama temprano, pero la escuché levantarse varias veces. Cuando fui a revisar, la encontré parada en la ventana de su habitación, mirando hacia el jardín. «Están hablando», me susurró sin voltear a verme. «Están decidiendo qué hacer». Miré hacia el jardín pero solo vi las figuras inmóviles de los gnomos bajo la luz de la luna. «Emma, vamos a la cama. Mañana hablaremos sobre esto». Pero ella se aferró a la ventana. «No puedo dormir cuando están enojados. Hacen ruidos». Como si hubiera sido una señal, escuchamos un sonido extraño proveniente del jardín, como pequeñas pisadas corriendo sobre la grava del sendero. Emma se volteó hacia mí con ojos llenos de lágrimas. «¿Ves? Te dije que estaban enojados». Pasé el resto de la noche despierta, escuchando sonidos inexplicables, pequeños golpes en las ventanas, el crujir de ramas como si algo pequeño estuviera trepando por los árboles, y ocasionalmente, lo que sonaba como risitas infantiles pero distorsionadas. Por la mañana, encontré que todas las flores del jardín habían sido arrancadas y esparcidas por el suelo. Los gnomos permanecían en sus lugares, pero ahora todos estaban orientados hacia la casa, como si nos estuvieran observando. Emma se negó a salir al jardín ese día. Se quedó adentro, dibujando compulsivamente figuras de gnomos con expresiones cada vez más amenazantes. «Tengo que hacer algo para que me perdonen», repetía una y otra vez. Cuando le pregunté qué tenía que hacer, me dijo que necesitaba darles el regalo especial que le habían pedido. «¿Qué regalo, Emma?» «Algo que sea muy importante para mí. Algo que me duela dar». Un terror frío se apoderó de mí cuando me di cuenta de lo que podría significar eso. Esa tarde llamé a mi hermana y le pedí que viniera a quedarse con nosotras por unos días. Necesitaba testigos de lo que estaba pasando, porque comenzaba a dudar de mi propia cordura. Cuando mi hermana Ana llegó esa noche, Emma inmediatamente le advirtió: «Tía Ana, no salgas al jardín cuando esté oscuro. Los señores pequeños no conocen tu olor y podrían confundirse». Ana me miró con preocupación, pensando que Emma había desarrollado algún tipo de trauma por la mudanza. Pero esa noche, Ana también escuchó los sonidos. Los pasos pequeños, las risitas, y algo nuevo, pequeñas voces cantando en un idioma que ninguna de nosotras reconocía. «¿Qué diablos está pasando aquí?», me susurró Ana mientras nos abrazábamos en el sofá, demasiado asustadas para ir a dormir. La luna llena llegó 3 días después, y Emma estaba cada vez más agitada. No había comido casi nada y tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. Esa tarde me dijo: «Esta noche tengo que hacer el juego especial, mamá. Si no lo hago, van a estar enojados para siempre, y cosas malas van a pasar». Cuando le pregunté qué tipo de cosas malas, me miró con una seriedad que no era propia de una niña de 5 años. «Van a llevarse a alguien que amo. Como hicieron con el niño que vivía aquí antes». Mi sangre se heló. ¿Cómo podía saber sobre el niño desaparecido? Nunca le había contado sobre mi investigación. Esa noche, Ana y yo decidimos vigilar a Emma por turnos. Pero cerca de la medianoche, cuando era mi turno de guardia, me quedé dormida en el sofá. Me desperté con el sonido de la puerta trasera abriéndose. Emma había salido al jardín, vestida con su camisón blanco, cargando una pequeña caja. Corrí tras ella y la encontré parada en el centro del círculo de gnomos. La caja contenía su juguete más preciado, un pequeño unicornio de peluche que había sido su compañero constante desde que era bebé. «Emma, ¿qué estás haciendo?» «Tengo que dárselo, mamá. Es lo que más amo, así que es el regalo perfecto». Los gnomos parecían diferentes bajo la luz de la luna llena. Sus ojos brillaban con una luz propia, y juro que pude ver sus pechos subir y bajar como si estuvieran respirando. «Emma, vamos adentro ahora mismo». Pero cuando traté de acercarme a ella, uno de los gnomos se movió. No fue mi imaginación, definitivamente giró su cabeza hacia mí y me miró directamente a los ojos. Su sonrisa pintada se había transformado en algo más real y mucho más amenazante. Emma me miró con lágrimas en los ojos. «No puedes interrumpir el juego especial, mamá. Si lo haces, van a estar muy enojados». Otros gnomos comenzaron a moverse, girando lentamente para formar un círculo perfecto alrededor de Emma. Sus movimientos eran mecánicos pero fluidos, como marionetas controladas por un maestro invisible. El aire alrededor de nosotras se volvió espeso y frío, y pude escuchar un zumbido bajo, como si la tierra misma estuviera vibrando. Emma colocó el unicornio de peluche en el suelo y retrocedió. Los gnomos se acercaron al juguete, y pude ver que sus pequeñas manos de cerámica se movían, tocando y examinando la ofrenda. Uno de ellos, el más grande, levantó la vista hacia Emma y habló con una voz que sonaba como piedras raspando contra piedras. «El regalo es aceptado, pequeña guardiana. El pacto está sellado». Emma sonrió con alivio, pero yo sentí que algo terrible acababa de suceder. «¿Qué pacto?»,
¿Qué significaba que Emma fuera una guardiana? El gnomo líder continuó hablando. Has demostrado tu valor, niña. Ahora eres una de nosotros. Cuando llegue el momento, vendrás con nosotros al lugar donde los niños especiales aprenden los secretos antiguos. Emma asintió como si entendiera perfectamente, pero yo estaba aterrorizada. No, Emma, ven aquí ahora mismo. Corrí hacia ella, pero fue como chocar contra una pared invisible. Una barrera de aire frío y denso me impedía acercarme al círculo. Los gnomos me miraron con expresiones de desaprobación, y el líder dijo, la madre no entiende. Los adultos nunca entienden. Pero la niña sí. Ella ha sido elegida. Emma me miró con una sonrisa extraña, una sonrisa que no era completamente suya. Está bien, mamá. Mis amigos me van a enseñar cosas maravillosas. Voy a aprender secretos que ningún adulto conoce. La barrera invisible desapareció repentinamente, y pude correr hacia Emma. La tomé en mis brazos y corrí hacia la casa, pero pude escuchar las risitas de los gnomos siguiéndonos. Cuando llegamos adentro, Ana estaba despierta, pálida y temblando. Escuché voces, me dijo. Voces de niños cantando, pero no sonaban como niños normales. Emma se acurrucó en mis brazos, pero pude sentir que algo en ella había cambiado. Sus ojos tenían un brillo diferente, y cuando me sonrió, por un momento vi algo que no era completamente humano. Los días siguientes fueron una pesadilla. Emma parecía normal durante el día, pero por las noches se levantaba y se paraba en la ventana, mirando hacia el jardín y susurrando en ese idioma extraño que había aprendido de los gnomos. Sus dibujos se volvieron más elaborados y perturbadores, representaban niños jugando con criaturas pequeñas en lugares subterráneos, llenos de túneles y cámaras secretas. Cuando le preguntaba sobre los dibujos, me decía que eran mapas del lugar especial donde van los niños elegidos. Decidí que teníamos que mudarnos inmediatamente. Llamé a la inmobiliaria y les dije que había una emergencia familiar. Pero cuando traté de empacar las cosas de Emma, ella se puso histérica. No podemos irnos. Mis amigos me necesitan. Tengo que estar aquí cuando vengan por mí. Esa noche, mientras Emma dormía, Ana y yo empacamos todo en silencio. Planeábamos irnos al amanecer antes de que Emma se despertara. Pero cuando fuimos a buscarla a su habitación, no estaba ahí. La encontramos en el jardín, sentada en el círculo de gnomos, completamente despierta a pesar de que eran las 4 de la madrugada. Sabía que ibas a tratar de llevarme lejos, me dijo sin voltear a verme. Pero mis amigos me dijeron que no podía irme. Ahora soy parte de su familia. Llamé a la policía, a servicios sociales, incluso a un psicólogo infantil. Todos pensaron que Emma había desarrollado algún tipo de trastorno disociativo debido al estrés de la mudanza y el divorcio. Nadie creyó mi historia sobre los gnomos que se movían. El psicólogo recomendó terapia y medicación, pero Emma se negaba a cooperar con cualquier adulto que no fuera yo. Durante las sesiones, se quedaba en silencio o hablaba sobre sus amigos especiales, como si fueran completamente reales. Una noche, Emma desapareció de su habitación. La busqué por toda la casa y finalmente la encontré en el sótano, en una parte que nunca había explorado completamente. Había una pequeña puerta oculta detrás de unas cajas viejas, y Emma estaba sentada frente a ella, hablando con alguien del otro lado. Están construyendo un túnel, me explicó cuando la encontré. Van a hacer un camino desde su mundo hasta aquí, para que pueda visitarlos sin tener que esperar a la luna llena. Cuando examiné la puerta, pude ver que efectivamente había señales de excavación reciente. Pequeñas herramientas, del tamaño perfecto para manos diminutas, estaban esparcidas por el suelo. El terror me paralizó cuando me di cuenta de que los gnomos estaban literalmente cavando un camino hacia nuestra casa. Han pasado 3 meses desde entonces, y ya no sé qué hacer. Emma ha cambiado completamente. Durante el día parece una niña normal, pero por las noches se transforma en algo diferente. Habla con una sabiduría que no corresponde a su edad, conoce cosas que nunca le enseñé, y a veces la encuentro haciendo cosas imposibles, ordenando objetos sin tocarlos, haciendo que las plantas crezcan más rápido solo con mirarlas, o prediciendo eventos que suceden al día siguiente. Los gnomos ya no se esconden de mí. Los veo moverse abiertamente por el jardín, especialmente cuando Emma está con ellos. Han comenzado a traer otros objetos del mundo especial, pequeñas herramientas brillantes, joyas extrañas, y libros escritos en símbolos que Emma puede leer perfectamente. Ella me ha explicado que está aprendiendo a ser una puente entre los dos mundos, y que cuando sea mayor, podrá ayudar a otros niños especiales a encontrar su camino hacia los gnomos. Lo más aterrador es que he comenzado a ver otros niños en el jardín. Niños que no viven en el vecindario, niños que aparecen y desaparecen como fantasmas. Emma dice que son los otros elegidos, que vienen a visitarla desde diferentes lugares.
Anoche, uno de esos niños me miró directamente y sonrió, y pude ver que sus ojos brillaban con la misma luz extraña que ahora tienen los ojos de Emma. Creo que ya es demasiado tarde para salvarla. Los gnomos no solo la han elegido, la están transformando en algo como ellos. Heredé la tienda de antigüedades de mi tío Rodrigo sin saber que venía con una maldición de siglos. Cuando llegué a Barcelona para hacerme cargo del negocio, lo primero que me llamó la atención fue la sección de artículos de jardín en la parte trasera de la tienda. Había una colección impresionante de gnomos antiguos, algunos que parecían tener cientos de años, todos meticulosamente catalogados y con precios sorprendentemente altos. Mi tío había dejado una nota específica en su testamento: jamás vendas los gnomos de la colección principal. Son más que decoraciones. Pensé que era una excentricidad del viejo, pero cuando comencé a revisar sus registros, descubrí algo perturbador. Durante los últimos 20 años, había comprado gnomos de jardín a familias que se mudaban urgentemente de sus casas. Cada compra venía acompañada de historias extrañas, niños que desaparecían temporalmente, eventos inexplicables, y siempre, la necesidad desesperada de deshacerse de los gnomos. Mi tío los había estado coleccionando, como si fuera un refugio para estas criaturas problemáticas. La primera noche que pasé en el apartamento encima de la tienda, escuché pequeños pasos corriendo por el techo. La tienda estaba ubicada en el barrio gótico de Barcelona, en un edificio del siglo XVIII que había albergado comercios durante generaciones. Las paredes de piedra gruesa mantenían el interior fresco incluso en verano, y los techos altos creaban ecos misteriosos cuando caminaba entre los pasillos llenos de antigüedades. Soy historiador del arte, tengo 38 años, y había aceptado la herencia porque necesitaba un cambio de vida después de un divorcio complicado. Mi tío Rodrigo había sido un hombre solitario y excéntrico, conocido en el barrio por su conocimiento enciclopédico sobre objetos antiguos y su habilidad para encontrar piezas únicas. La tienda tenía 3 plantas. La planta baja era el showroom principal, el primer piso albergaba piezas más valiosas y raras, y el segundo piso era donde vivía mi tío, ahora mi nuevo hogar. La colección de gnomos ocupaba toda una habitación en el primer piso, con estanterías especiales y un sistema de catalogación que parecía más apropiado para un museo que para una tienda. Cada gnomo tenía una ficha detallada con su procedencia, fecha de adquisición y notas sobre su comportamiento anterior. Al principio pensé que las notas sobre comportamiento eran bromas de mi tío, pero pronto descubriría que eran advertencias muy serias. Los primeros días en la tienda fueron tranquilos. Los clientes habituales venían a buscar piezas específicas, y yo me dedicaba a familiarizarme con el inventario. La colección de gnomos me fascinaba desde un punto de vista histórico. Había piezas alemanas del siglo XIX, gnomos franceses de la Belle Époque, y algunos que parecían mucho más antiguos, con estilos que no podía identificar claramente. Todos estaban en perfecto estado de conservación, como si hubieran sido cuidados meticulosamente a pesar de su edad. Las fichas de mi tío contenían información detallada sobre cada pieza. Adquirido de la familia Morales, 2018. Reportaron movimientos nocturnos y desaparición temporal de su hijo de 7 años. Comportamiento: activo durante lunas llenas, atrae a niños pequeños. Otra ficha decía: procedencia, finca abandonada en Girona. Encontrado en círculo ritual. Comportamiento: hostil hacia adultos, protector de propiedades. Pensé que mi tío había desarrollado una fantasía elaborada alrededor de su colección, pero había algo en la forma meticulosa en que había documentado todo que me hacía dudar. Esa noche, mientras organizaba papeles en el apartamento, encontré el diario personal de mi tío. Las últimas entradas eran inquietantes: los gnomos están inquietos. Necesito encontrar una forma de apaciguarlos antes de que sea demasiado tarde. La primera señal de que algo extraño estaba pasando llegó una semana después de abrir la tienda al público. Una mujer mayor entró preguntando específicamente por gnomos que necesiten un nuevo hogar. Cuando le mostré algunos de los gnomos menos valiosos de la planta baja, me miró con desesperación. No, usted no entiende. Necesito los gnomos problemáticos. Los que nadie más quiere. Le pregunté qué quería decir con problemáticos, y me contó una historia que me heló la sangre. Su nieta había comenzado a hablar con amigos invisibles en el jardín, y después de investigar, había encontrado gnomos antiguos enterrados en su propiedad. Necesito devolvérselos a alguien que sepa cómo manejarlos, me suplicó. Mi nieta ya no es la misma desde que los encontró. Le mostré la colección del primer piso, y cuando vio los gnomos más antiguos, comenzó a llorar de alivio. Sí, estos son como los que encontramos. Por favor, tiene que ayudarme. Esa noche, después de que se llevara 3 gnomos específicos, pagando una suma exorbitante sin regatear, revisé las fichas correspondientes.
Todos habían sido adquiridos en circunstancias similares, familias desesperadas por deshacerse de gnomos que habían adoptado a sus hijos. Los días siguientes trajeron más clientes con historias similares. Un hombre de mediana edad buscaba un lugar para depositar gnomos que había heredado de su madre, gnomos que no se comportaban como decoraciones normales. Una pareja joven quería vender urgentemente una colección que habían comprado en una venta de garaje, después de que su bebé comenzara a reír y señalar hacia el jardín en medio de la noche. Cada historia seguía el mismo patrón, gnomos que parecían influir en los niños, eventos inexplicables, y la necesidad desesperada de deshacerse de ellos. Comencé a entender que mi tío no había sido simplemente un coleccionista excéntrico, había sido una especie de refugio para estas entidades problemáticas. Pero lo que más me perturbaba era que los gnomos en mi tienda parecían estar reaccionando a la llegada de nuevos compañeros. Cada vez que alguien traía gnomos nuevos, podía escuchar sonidos extraños en el primer piso durante la noche, pequeños pasos, susurros, y ocasionalmente, lo que sonaba como una reunión en miniatura. Una noche decidí investigar. Subí silenciosamente al primer piso con una linterna y me escondí detrás de una estantería. Lo que vi me dejó sin aliento, los gnomos se habían movido de sus posiciones originales y estaban formando pequeños grupos, como si estuvieran socializando. Documenté todo lo que veía, tomando fotografías y notas detalladas. Los gnomos definitivamente se movían cuando no había humanos presentes, y parecían tener una jerarquía social compleja. Algunos actuaban como líderes, otros como seguidores, y había grupos que parecían estar en conflicto entre sí. Durante el día regresaban a sus posiciones exactas, como si supieran que estaban siendo observados. Revisé más profundamente el diario de mi tío y encontré entradas que confirmaban mis observaciones. Los gnomos no son simplemente decoraciones animadas. Son entidades conscientes con sus propias agendas. Algunos son benevolentes, otros son maliciosos, pero todos comparten una fascinación particular con los niños humanos. Una entrada posterior decía: he logrado establecer un equilibrio. Mantengo a los más problemáticos separados de los más pacíficos, y les proporciono un ambiente donde pueden existir sin causar daño a las familias. Pero temo que cuando yo ya no esté, alguien sin experiencia podría alterar este delicado balance. Esa noche, uno de los gnomos más antiguos, uno que mi tío había catalogado como extremadamente activo, desapareció de su estantería. Lo busqué por toda la tienda, pero no lo encontré hasta la mañana siguiente, cuando lo descubrí en la vitrina principal de la planta baja, como si hubiera decidido ponerse en venta. Al día siguiente, una familia con una niña pequeña entró a la tienda. La niña, de unos 6 años, se dirigió inmediatamente hacia la vitrina donde estaba el gnomo que había desaparecido la noche anterior. «Mami, quiero este», dijo señalando directamente al gnomo. Sus padres se acercaron para ver el precio, pero yo intervine rápidamente: «Lo siento, esa pieza no está en venta. Es parte de una colección privada». La niña me miró con una intensidad que me perturbó: «Pero él quiere venir conmigo», me lo dijo. Sus padres se rieron, pensando que era la imaginación típica de una niña, pero yo sabía que algo más estaba pasando. Después de que se fueran, moví el gnomo de vuelta al primer piso y lo coloqué en una sección especial que mi tío había marcado como aislamiento. Esa noche, el gnomo no solo regresó a la vitrina principal, sino que había traído a otros 3 con él. Era como si estuvieran organizando una rebelión contra mi autoridad. Decidí confrontar la situación directamente. Esa noche, después de cerrar la tienda, me senté en el primer piso rodeado de la colección y hablé en voz alta: «Sé que pueden escucharme. Sé que son más que simples decoraciones. Necesitamos establecer reglas y vamos a convivir». El silencio que siguió fue ensordecedor, pero luego escuché una voz pequeña y áspera. El viejo entendía. «Tú aún no». La voz venía del gnomo más grande de la colección, uno que mi tío había catalogado como el líder. Sus ojos pintados parecían brillar con una luz propia en la penumbra. «¿Qué necesito entender?», pregunté, sintiendo que estaba perdiendo la cordura al hablar con una figura de cerámica. «Nosotros no elegimos ser lo que somos», respondió la voz. «Fuimos creados para ser guardianes, protectores de los umbrales entre mundos. Pero los humanos nos convirtieron en decoraciones, nos separaron de nuestro propósito. Ahora existimos en un limbo, ni completamente vivos ni completamente objetos». Otros gnomos comenzaron a hablar, creando un coro de voces pequeñas que llenó la habitación. «Necesitamos propósito. Los niños nos entienden. Los adultos nos temen. El viejo nos daba refugio». Gradualmente entendí la situación. Mi tío había creado un santuario para gnomos que habían perdido su propósito original, pero que aún retenían su conciencia y sus instintos protectores. El problema era que su forma de proteger a menudo involucraba llevarse a los niños que consideraban en peligro.
¿Qué quieren de mí?, pregunté. El líder respondió, continúa el trabajo del viejo. Danos propósito, o encontraremos el nuestro propio. Durante los días siguientes, traté de entender exactamente qué había estado haciendo mi tío para mantener a los gnomos satisfechos. Encontré registros detallados de un sistema complejo, rotaba regularmente las posiciones de los gnomos para evitar que se aburrieran, les proporcionaba tareas, como vigilar la tienda durante la noche, y ocasionalmente los prestaba a familias que necesitaban protección genuina para sus propiedades. Pero lo más importante era que había establecido reglas estrictas, nunca podían interactuar directamente con niños sin supervisión, y cualquier gnomo que violara esta regla era colocado en aislamiento hasta que demostrara autocontrol. Decidí continuar este sistema, pero los gnomos estaban probando mis límites. Comenzaron a reorganizar la tienda durante la noche, moviendo objetos para crear mensajes o simplemente para demostrar su presencia. Algunos clientes comenzaron a comentar sobre la energía extraña de la tienda, y las ventas de otros artículos comenzaron a declinar. Una noche, encontré a todos los gnomos reunidos en la planta baja, formando un círculo perfecto alrededor de una fotografía que habían bajado de mi apartamento, una foto de mi sobrina de 5 años. El mensaje era claro, sabían sobre mi familia, y eso era una amenaza implícita. Esto se acaba aquí, les dije firmemente. Mi familia está fuera de límites. El líder de los gnomos me miró con una expresión que había cambiado de neutral a definitivamente hostil. No entiendes tu posición, nuevo guardián. No somos tus prisioneros, somos tus socios. Y los socios tienen derechos. Esa noche, los gnomos escalaron su rebelión. Comenzaron a moverse abiertamente durante las horas de apertura de la tienda, asustando a los clientes. Reorganizaron el inventario, creando caos en mi sistema de catalogación. Pero lo peor fue cuando comenzaron a llamar a los niños del barrio. Podía verlos desde la ventana, niños que se detenían frente a la tienda, mirando hacia adentro con expresiones hipnotizadas, como si escucharan voces que yo no podía oír. Sus padres tenían que arrastrarlos físicamente para alejarlos de la vitrina. Esa noche, mi sobrina llamó por teléfono. Tío, tuve un sueño extraño, me dijo con su vocecita de 5 años. Había hombrecitos pequeños que querían que fuera a visitarte. Dijeron que tenían juegos divertidos para enseñarme. Mi sangre se heló. Los gnomos habían encontrado una forma de contactar con ella a pesar de la distancia. Esa noche confronté al líder directamente. Si tocan a mi sobrina, destruiré toda la colección. Su respuesta me aterró, inténtalo. Veremos quién tiene más poder aquí. Esa noche, los gnomos demostraron exactamente cuánto poder tenían. Comenzaron a manipular los sistemas eléctricos de la tienda, haciendo que las luces parpadearan en patrones específicos que podían verse desde la calle. Movieron objetos pesados, creando ruidos que alertaron a los vecinos. Pero lo más aterrador fue cuando comenzaron a multiplicarse. No físicamente, sino que de alguna manera estaban creando ilusiones o manifestaciones de sí mismos. Podía ver el mismo gnomo en múltiples lugares al mismo tiempo, como si hubieran aprendido a proyectar su conciencia. Somos legión, me dijo el líder cuando lo confronté. Cada gnomo que ha existido, cada figura que ha sido imbuida con propósito y luego abandonada, es parte de nosotros. Tu tío entendía esto. Por eso nos respetaba. Esa madrugada, recibí una llamada de mi hermana. Mi sobrina había desaparecido de su cama. La habían encontrado en el jardín trasero de su casa, construyendo un pequeño altar con piedras y flores, murmurando sobre los amigos pequeños que venían por ella. Cuando la despertaron, no recordaba cómo había llegado ahí. Viene hacia Barcelona, me dijo mi hermana llorando. Sigue diciendo que tiene que venir a verte, que sus nuevos amigos la están esperando. Supe que los gnomos habían ganado. Tenían a mi sobrina bajo su influencia, y la estaban usando como palanca para forzarme a aceptar sus términos. Mi hermana llegó a Barcelona con mi sobrina esa misma tarde. Había decidido traerla personalmente porque la niña se había vuelto incontrolable, insistiendo en que tenía que venir a la tienda. Cuando entraron, mi sobrina se dirigió inmediatamente hacia el primer piso, como si conociera perfectamente el camino. Los gnomos la estaban esperando, todos en posiciones prominentes, sonriendo con esas expresiones que ahora sabía que eran completamente reales. Hola, amigos, les dijo mi sobrina con naturalidad. Vine como prometí. Mi hermana me miró con terror. ¿De qué está hablando? ¿Qué es este lugar? Antes de que pudiera responder, el líder de los gnomos habló, y esta vez mi hermana también pudo escucharlo. La niña tiene el don. Puede ser una puente entre nuestro mundo y el suyo. Con su ayuda, podemos recuperar nuestro propósito verdadero. Mi sobrina asintió como si entendiera perfectamente. Van a enseñarme a proteger cosas importantes. Como los guardianes antiguos.
Fue entonces cuando entendí la verdadera naturaleza del trabajo de mi tío. No había estado simplemente coleccionando gnomos problemáticos, había estado reclutando niños con habilidades especiales para servir como intermediarios. Mi sobrina no era la primera, había habido otros a lo largo de los años. No, dije firmemente. No voy a permitir que usen a mi sobrina. Pero el líder sonrió, no es tu decisión, es la suya. Mi sobrina me miró con una madurez que no correspondía a sus 5 años. Tío, ellos no son malos. Solo están solos y necesitan ayuda para recordar cómo ser útiles. Durante las horas siguientes, observé cómo mi sobrina interactuaba con los gnomos de una forma que yo nunca podría. Podía escuchar sus voces claramente, entender sus necesidades, y más importante, podía calmarlos cuando se agitaban. Era como si hubiera nacido para este papel. Mi hermana estaba aterrorizada, pero gradualmente se dio cuenta de que los gnomos no querían lastimar a su hija, la necesitaban. Es como tener un don especial, me explicó mi sobrina. Como algunas personas pueden hablar con animales, yo puedo hablar con los guardianes. Puedo ayudarlos a encontrar familias que realmente los necesiten, familias que tienen problemas y necesitan protección. Desarrollamos un nuevo sistema. Mi sobrina vendría a la tienda los fines de semana, con mi hermana siempre presente, y ayudaría a entrevistar a los clientes potenciales. Podía determinar qué familias realmente necesitaban la protección de un gnomo guardián y qué gnomos serían compatibles con cada situación. Las ventas no solo se recuperaron, sino que se dispararon. Las familias que compraban gnomos a través de nuestro nuevo sistema reportaban experiencias positivas, propiedades más seguras, niños más tranquilos y una sensación general de protección. 6 meses después, la tienda se había transformado en algo único en Barcelona. Teníamos una lista de espera de familias que querían gnomos guardianes auténticos, y una red de contactos en toda Europa que nos enviaban gnomos problemáticos para rehabilitación. Mi sobrina había desarrollado un sistema complejo para evaluar tanto a los gnomos como a las familias potenciales. Podía determinar qué gnomos habían sido traumatizados por abandono, cuáles habían desarrollado tendencias protectoras excesivas, y cuáles simplemente necesitaban un propósito renovado. Pero lo más sorprendente era que había comenzado a enseñar a otros niños. Ocasionalmente, familias traían a sus hijos que habían mostrado sensibilidad especial hacia los gnomos, y mi sobrina los entrenaba para comunicarse de forma segura con estas entidades. Estábamos creando una nueva generación de mediadores que podían mantener el equilibrio entre el mundo humano y el mundo de los guardianes ancestrales. Mi hermana, inicialmente reacia, se había convertido en una parte integral del negocio. Su formación en psicología infantil la ayudaba a identificar qué niños tenían genuinas habilidades especiales versus aquellos que simplemente tenían imaginaciones activas. Habíamos establecido protocolos estrictos para proteger a los niños involucrados, asegurándonos de que nunca fueran explotados o puestos en peligro. Hoy, 2 años después, dirijo lo que oficialmente es una tienda de antigüedades especializada en arte de jardín histórico, pero que en realidad es un centro de rehabilitación y colocación para guardianes ancestrales. Mi sobrina, ahora de 7 años, ha desarrollado habilidades que van más allá de la simple comunicación con gnomos. Puede percibir otras entidades protectoras, espíritus de casas antiguas, guardianes de bosques, y criaturas que han sido olvidadas por el mundo moderno. Hemos expandido nuestros servicios para incluir la limpieza energética de propiedades históricas y la colocación de guardianes apropiados en lugares que los necesitan. Pero hay un lado oscuro en todo esto que me mantiene despierto por las noches. Mi sobrina está cambiando. Sus ojos han desarrollado ese brillo especial que vi en los ojos de Emma en mi investigación sobre casos similares. A veces la encuentro hablando en idiomas que no reconozco, y sus dibujos muestran lugares y criaturas que no existen en nuestro mundo. Los gnomos la adoran, pero también la están transformando gradualmente en algo que no es completamente humano. Ayer me dijo algo que me heló la sangre. Tío, los guardianes me han mostrado el lugar especial donde van los niños que se vuelven demasiado sensibles para vivir en el mundo normal. Es hermoso allí, y nunca están solos. Cuando le pregunté si quería ir a ese lugar, sonrió con una expresión que era demasiado sabia para una niña de 7 años. Todavía no. Pero algún día, cuando haya ayudado a suficientes guardianes a encontrar su camino a casa, tal vez sea mi turno de encontrar el mío. Ahora entiendo que mi tío no solo había sido un guardián de gnomos, había sido el guardián de niños especiales que eventualmente trascendían la humanidad normal. Y yo me he convertido en el próximo eslabón de esa cadena ancestral.